Científicos chinos han creado un nuevo plan para evitar que Bennu, un asteroide de 77 millones de toneladas, destruya parte del planeta Tierra, con el que intentarán desviarlo y evitar un Armagedón propio de película, protagonizada por Bruce Willis. El asteroide Bennu tiene un diámetro tan largo como el Empire State Building. Pero todavía no está claro si esto será necesario o no. Para saberlo con seguridad habrá que esperar al año 2135. Ese año el asteroide pasará cerca de la Tierra. Será en ese momento cuando los astrónomos podrán realizar un cálculo matemático que reducirá o ampliará las posibilidades de choque con la Tierra para el siguiente encuentro sobre el año 2185. Si los científicos determinan que la colisión puede suceder, entonces habrá que decidir si hay que lanzar los cohetes. Para poder desviar Bennu a tiempo, la misión debería lanzarse 10 años antes del posible impacto. En el caso de que impactara en la Tierra generaría 1.200 megatones de energía, 80.000 veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima. Aunque no acabaría con la mayoría de la vida como lo hizo el asteroide que acabó con los dinosaurios. Las consecuencias del impacto serían catastróficas a nivel regional y causarían una crisis humanitaria y económica a escala global. Para prevenir que esto no ocurra, los científicos chinos planean lanzar 23 cohetes para evitarlo. El plan chino, lo que pretenden los investigadores del Centro de Ciencias Espaciales de China, con sede en Pekín, es enviar una flota de cohetes y hacerlos chocar contra el asteroide. El proyecto está diseñado para evitar que el asteroide Bennu, que ha sido calificado por la NASA como potencial amenaza, pueda chocar con la Tierra en 150 años, aproximadamente. El resultado del informe pedido al Centro de Ciencias Espaciales recoge que se necesitan 23 cohetes Long March 5, con un sorprendente peso de 900 toneladas cada uno, para desviar el trayecto del asteroide. El sistema consiste en estrellar toda esa flota de cohetes uno tras otro, básicamente, convertirlos en misiles de un tamaño suficiente como para variar su trayecto y desviarlo de su órbita, poniéndolo a unos 9.000 kilómetros de un posible rumbo de colisión. El trabajo de investigación, publicado en el diario científico Icarus por un equipo de astrónomos, ingenieros y científicos del Centro Nacional de Ciencias del Espacio y varias academias de tecnología espacial chinas, dice que el sistema de China no contemplaría la opción de explotar o romper el asteroide sino ir golpeándolo 23 veces, una por cada cohete, para que se desvíe lo suficiente como para dejar a un lado la Tierra. La propuesta de Estados Unidos. Los científicos de China han tenido de quién fijarse para esto de desplazar asteroides de su trayecto. Ya el año 2018, la NASA planteó el mismo problema y los cálculos estadounidenses arrojaron que se necesitaban lanzar contra la superficie del asteroide, una década antes de que el asteroide se cruce con la Tierra, 75 cohetes Delta IV Heavy para reorientar al asteroide Bennu. Este procedimiento representa un riesgo menor que hacerla estallar con explosivos nucleares, ya que en ese supuesto se podrían crear fragmentos más pequeños cuyo rumbo sería desconocido. Más preocupante que Bennu son los pequeños asteroides que todavía no somos capaces de detectar con el radar, días antes de aproximarse a la Tierra, pero que serían lo suficientemente grandes como para destruir una ciudad como Madrid o Nueva York. Podemos pensar que estamos completamente a salvo en el momento actual de que se pudiera producir un impacto de un meteorito sobre nuestro planeta. Yo personalmente no estoy tan seguro, pues os comento que el 13 de noviembre de 2020 pasó rozando la Tierra un asteroide denominado VT4 2020 a tan solo 400 kilómetros, de un tamaño de 5 o 10 metros de ancho, aproximadamente como un autobús. Y lo más inquietante es que se detectó 15 horas después de pasar. Afortunadamente, ningún satélite ni la estación espacial se vieron afectados, pues atravesó la zona donde orbitan los satélites geoestacionarios.